Hoy quería compartirles esto que titulé Necesitamos ser quebrantados. El quebranto, el quebrantamiento de nuestro ser, de nuestro yo, es algo que no nos gusta demasiado, pero es algo que necesitamos en la vida, sin lo cual nunca vamos a superar nuestros propios inconvenientes personales, nuestras tendencias pecaminosas, y tristemente Dios no usa al que no quebranta. Gustavo, tiene un problemita esto. La Real Academia Española define como quebrantado algo roto. Y esto es lo que debe suceder en nosotros. A ver si anda esto. Uf. Ahí está lo que veíamos de la definición. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Indudablemente, para tener una sana relación con Dios, necesitamos ser quebrantados. Y me gustaría que hoy recorriéramos juntos la escuela que recorrió el apóstol Pedro con respecto a tres sucesos de su vida que generaron el quebrantamiento y su posterior llamado a el obispado, el apostolado de la Iglesia de Jerusalén. El primer quebrantamiento hoy anda, qué grande, es un desastre. El quebrantamiento por la desigualdad. Lucas 5 relata la historia que se titula La pesca milagrosa. Yo ya les he dicho varias veces que para mí no es un título adecuado, es una impresión muy subjetiva, muy personal, pero los títulos que contienen nuestras versiones de la Biblia no son originales. Son la impresión que tuvo el exégeta, el traductor, sobre un texto determinado. Y ese magnífico texto de Lucas 5 me parece que tiene una riqueza mucho más grande en otro aspecto. Yo se los recuerdo para no leerlo todo. Jesús se acerca con la multitud a la orilla del mar y estaban algunos de los que iban a ser sus discípulos lavando las redes después de una noche muy triste para ellos porque no habían pescado nada. Y saben que, por supuesto, en la época bíblica no existía la amplificación y Jesús se valía mucho de los fenómenos naturales para que su voz se escuchara. Y una manera de propagar bien la voz es el agua. Entonces le pide a Pedro y a los que estaban con él, si permitían que él se suba a la barca, lo alejen un poquito de la costa para que su voz llegue a todos lados. En medio de eso, Jesús le dice: Pedro, metete mar adentro y tira las redes. La respuesta de Pedro es significativa en este aspecto porque Pedro le dice: mirá, Señor, estuvimos
toda la noche pescando y no sacamos nada. Pero si vos me lo decís, yo tiro la red. Tratando de hacerlo más sencillo, más entendible, nos encontramos con un pescador experimentado. Gracias, Juancito. Se encuentra un pescador experimentado como Pedro, que sabía que se pescaba de noche, y con un carpintero. Jesús poco sabía de pesca. Y Pedro, en un aspecto, se lo hace saber, porque él le dice, mirá, si cualquier otro me hubiera dicho que haga esto, yo no estoy interpretando, ¿no? No lo habría hecho, pero porque vos me lo decís, lo voy a hacer. Y esto tiene que ver que si vos lees un poquito más para atrás, la Biblia habla de que Jesús sana a la suegra de Pedro. Pedro tenía idea de quién era Jesús, pero sin embargo, su percepción era de una persona un poco superior a él. Alguien que en un punto era superior a él, pero tampoco era demasiada la diferencia. Pero en el versículo dice que Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué había pasado? Jesús le había dicho, tira las redes. Él tira las redes se llenan de peces, los que no había conseguido ninguno a la noche. Y él tiene un impacto tan fuerte que de golpe se da cuenta de que con el que estaba hablando era infinitamente superior a él mismo. Por eso le dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro ni siquiera se anima a insinuarle que le perdone los pecados. Ni siquiera se anima a decirle, vos que sos todopoderoso, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo puedo arreglar esto en mí? Simplemente le dice, alejate de mí, porque soy hombre pecador. Él tiene una revelación espiritual de la abismal diferencia que existía entre Dios y él, entre Jesús y él. Y esto hace que ni siquiera se le pase por la cabeza el hecho de reclamar ser su discípulo. Y sabes una cosa, muchos se acercan a la iglesia creyendo que porque están ellos la iglesia va a ser un poco mejor. O que casi le están haciendo un favor a Dios por asistir a las reuniones. Y la verdad que esto es una falacia, es una mentira. Todos los que estamos aquí, estamos, como dice nuestro querido hermano David Bea en su canción, por pura misericordia. Ninguno de los que estamos aquí merece estarlo. Yo no lo merezco, por lo menos. Sin embargo, el Dios de los cielos, el infinitamente poderoso en su gracia, nos invita a ser partícipes de su familia. Por pura misericordia. Ahora, ni esto que pensaba Pedro, ni el hecho de que yo, por ejemplo, hace 48 años que me convertí a Cristo y puedo decir, no, antes no, pero ahora me merezco ya después de tantos años, tantas cosas superadas. Mentira. Nuestro
prontuario, nuestra historia de pecado nos hace inmerecedores de la gracia de Dios. Por eso es gracia. Ahora, necesitamos este quebrantamiento por la desigualdad. Yo no soy igual a Dios. No soy lo mismo que Dios. Todo lo contrario. Soy parte de su pueblo por pura misericordia y yo lo debo entender así. Porque el quebrantamiento de la desigualdad es el quebrantamiento de la soberbia, del creerme que soy algo, que valgo algo, que si Dios me usa en alguna oportunidad, puedo creerme y claro, me usó porque yo la verdad que soy fenómeno, ¿no? No, esto, Dios, quédate tranquilo que te lo hago yo de taquito, ya aprendí. Pedro necesitó esto. Mirá, no somos verdaderos discípulos de Jesús si no reconocemos nuestras innumerables limitaciones y su tremendo poder. Te lo repito, no somos verdaderamente discípulos de Jesús si no reconocemos nuestras innumerables limitaciones y su inmenso poder. Por eso el apóstol Pablo decía, en cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Porque en tu debilidad el Señor te puede usar. Ahora, si vos venís con tus pergaminos y tus logros, la vas a pasar mal. Vas a tener que pasar necesariamente el quebrantamiento de la desigualdad. No somos verdaderos discípulos de Jesús si no comprendemos que a pesar de que Él es un Dios cercano, su cercanía se produce por mera misericordia, no por virtudes propias. ¿Se entiende esto? Sí, Dios está conmigo todos los días y uno lo disfruta. Disfruta de la comunión. Pero no te creas que Dios está con vos porque sos demasiado bueno, ni porque yo soy demasiado bueno. Dios está con nosotros por mera misericordia. Amén. Está por eso. Su amor ha sido tan grande que estuvo dispuesto a recorrer la inmensa distancia que hay entre el hombre pecador y su santidad para hacernos parte de su iglesia. Pedro experimenta este primer quebrantamiento que lo transforma definitivamente. Nunca se olvidaría de con quién trataba. Metió sus patas después, pero cada vez que Jesús pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro saltaba, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si hay algo que entendió Pedro, era con quién estaba tratando. Y este primer quebrantamiento que necesitamos en nuestra vida nos va a ubicar exactamente en quiénes somos y quién es Dios. Porque si no, tu mente se puede confundir. Algunos creen que porque sirven, Dios va a hacer la vista gorda con algunas cuestiones que están mal en su vida. Y esto no es así. Los que servimos al Señor, más cuidado tenemos que tener todavía de guardar nuestra vida en santidad. Porque Él se lo merece. Porque Él es digno. Debemos pasar el quebrantamiento de la desigualdad para tener una relación sana. Les doy un ejemplo muy burdo. Qué feo que es ver hijos que tratan a sus padres como si fueran sus amigotes. Y entiéndanme, yo soy muy cercano de mis hijos, pero eso no quiere decir que ellos me traten como si yo fuera cualquier cosa.
O si se enojan, me insulten, ¿no? Porque es ilógico. No se puede traspasar el límite del respeto. Y a veces muchos con Dios sí lo hacen y creen que lo pueden hacer. Debemos pasar el quebrantamiento de la desigualdad. El segundo quebranto que tiene Pedro es el quebrantamiento por las dificultades de la vida. Dice Mateo 24, 29 y 30. Ven, dijo Jesús. Y Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. A muchos nos ha tocado y te va a tocar en algún momento sufrir situaciones que no desearías que te pasen. Estar en medio de conflictos y situaciones que vos preferirías evitar. No tener una vida totalmente sosegada o tranquila, sino a veces ciertos sobresaltos van a estar presentes en tu vida. Pero necesitamos pasar por este quebrantamiento para que también establezcamos una apropiada relación de dependencia con Dios. Dice el texto completo que veíamos recién: cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Jesús venía caminando sobre el agua. Pero Jesús le habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Ahora, ¿de quién fue el problema? ¿De Jesús? No, de Pedro. De poner sus ojos en donde no lo tenía que poner. Yo no tengo duda de que si Pedro hubiese seguido caminando sobre el agua, mirando los ojos del Maestro, seguramente hubiese llegado. Pero ¿sabes qué miró? La tormenta. Miró el agua. Miró una situación y se dio cuenta que se podía ahogar. ¿Y sabes lo que le pasó? Su fe se apagó. Su fe se disolvió en el aire y de golpe comenzó a hundirse. Simplemente porque no puso los ojos en el Maestro. Hermano, necesitamos el quebrantamiento que traen las dificultades en la vida para definir nuestra dependencia de Dios. Diciendo, en verdad, eres el Hijo de Dios. Las dificultades de la vida, perdón, esto no está. Las dificultades de la vida te ponen en posición de necesitado. Y esto, al ser quebrantados, nos acercan a una sana dependencia del Señor. Dios quiere que camines tomado de su mano, tomado de la mano de su Santo Espíritu.
Y a veces el hecho de creernos que somos capaces de cosas nos hace selectivos y necesitamos este quebrantamiento. Si yo te preguntaría, ¿cómo te has sentido en las ocasiones donde las situaciones se te van de la mano? Cuando aparece una enfermedad de algún familiar o tuya que no esperabas. Cuando la angustia te atrapa por situaciones que no podemos resolver. Y sentís la profunda inseguridad de aquel que no sabe qué le deparará el futuro. Y uno se siente que toda la estructura de la vida se le mueve. Siente que toda la tranquilidad que tuvo hasta el presente se diluye. Y hasta en ocasiones deja de percibir la presencia y la compañía de Dios en su vida. A Pedro le pasó algo de esto. Si venía bien, venía caminando sobre las aguas, pero al mirar la situación difícil, mirar los problemas, lo hizo comenzar a hundirse. Cuando nosotros ponemos nuestra vista sobre el mundo natural, sobre lo que nos está pasando, sobre los problemas, perdemos la esperanza, perdemos la fe. Decimos como Pedro, me hundo, no encuentro respuesta, no encuentro solución a esto que estoy pasando. Creo que no soportaría más una situación difícil. Sin embargo, Jesús siempre está allí presente. Ya sea para extender su mano y sacarlo del agua, como para llamar a la tormenta que se acalle, como para sanar, como para darte un futuro de gloria. Porque Dios es un Dios bueno. Y nosotros necesitamos entender que está bueno pasar por las dificultades de la vida para que entendamos que la manera de vivir es dependiendo de Dios y de su Santo Espíritu. Estuvimos el miércoles a la tarde con Juan y con Adriana en Victoria y tuvimos un tiempo precioso, pero también con el impacto de la vida de María. Ustedes conocen su testimonio. Le habían dado recientemente sus análisis acerca de su cáncer y los tumores del hígado que medían 3,5 centímetros ahora miden 0,8 y están encapsulados. Pero lo más maravilloso de todo, ayer estuve con una médica en Córdoba y le contaba esto y lo único que me decía, no puede ser, no puede ser. Hay un índice, un valor de un análisis de sangre que le hacen. ¿Cómo? Marcadores, sí. Que cuando son más de 35 se tiene cáncer. Si son menos de 35 no se tiene cáncer. Y ella supuestamente los tumores los sigue teniendo. Pero el análisis le dio 11. Los médicos no entienden nada.
Y María le decía a su médica, pero viste que esto es un milagro, María, ¿cómo no lo voy a saber? Si estuviste muerta como 5 horas y yo te vi muerta. Cada dificultad que enfrentes en la vida es una posibilidad de ver la manifestación de la gloria de Dios. Y a veces no lo entendemos. Jesús se demoró en ir a orar por Lázaro y Lázaro se murió. Qué distraído este Jesús, ¿eh? Pero no. Fue adrede. Fue a propósito. Y cuando la hermana de Lázaro le pregunta, Señor, ¿por qué te demoraste? Mirá, ahora está muerto. Él, a pesar de llorar y hacer empatía con el dolor que había, le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Los que no pasamos el quebrantamiento por las dificultades de la vida, no somos capaces de pensar ni ver a un Dios de poder que se va a levantar en medio de nuestros conflictos personales, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras situaciones irresolutas para demostrar la gloria de Dios en medio nuestro. ¿O vos qué crees? ¿Que Dios se va a olvidar de vos? ¿O que va a dejar que el diablo haga lo que quiera? En el mundo van a encontrar aflicciones, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo. Esto es lo que genera en nosotros el quebrantamiento que viene por las dificultades de la vida, el aprender a que todo se quiebre en mí y me vuelva un dependiente del Señor. Lo necesitamos. A veces me preocupa cuando muchos hermanos tienen una dependencia selectiva. Señor, esto lo hago bien yo, quédate tranquilo. Esto lo puedo manejar yo. Esto no, ocupate de esto vos y yo me... Como si fuéramos socios. Somos siervos inútiles. Y esto tiene que generar dependencia. Entender que dependemos absolutamente del Señor. Hablaba con algunos hermanos en Río Tercero ayer de esto. Y le contaba algunas experiencias que hemos tenido con Daniel, especialmente en nuestros viajes por Europa. Y le decía, es tan sencilla la vida cuando uno depende. Sí, el lugar tranquilo para nosotros es el lugar donde tenemos, como dicen, el sartén por el mango, donde manejamos nosotros. Soltar el volante de la vida para que el Señor lo maneje, a veces nos produce cierta inseguridad. Pero cuando uno aprende a vivir tomado del Señor, se da cuenta de que todo camina de acuerdo a su voluntad. Y Él tiene para vos y para mí una voluntad agradable y perfecta. Agradable y perfecta. ¿Sabés? Te voy a decir un secreto. Vale la pena poner la confianza y la esperanza en Dios. Siempre. Nunca te va a defraudar. Él prometió que va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo, si haces discípulos. Pero eso no quiere decir que va a estar dándote una palmadita en el hombro, diciéndote ya va a pasar.
Eso quiere decir que Dios se está involucrando con los conflictos que te tocan pasar para que de este conflicto surja una gloriosa manifestación del Espíritu Santo para tu bien. El tercer quebrantamiento de Pedro. Claro, esto se me fue para atrás. Ahí está el segundo. Bueno. El quebrantamiento por haber traicionado a Dios. Juan 21 relata cuando Jesús lo restaura a Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, para entender este quebrantamiento, tenemos que mirar un poquito más atrás. Jesús estaba con sus discípulos y Jesús estaba hablando de su sacrificio. Y le dice Pedro, no, que no te suceda esto, se envalentonó. Y Jesús le dijo, mirá, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Yo, Señor, estás loco. De ninguna manera podés decirle a cualquier otro, vos sabés cómo soy yo. Vos tenés en claro esto. De ninguna manera. Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y sabés este quebrantamiento con qué tiene que ver? Con el quebrantamiento de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia. El apóstol Santiago en el capítulo 4 dice que el Señor no soporta a los soberbios, los resiste y da gracia a los humildes. Necesitamos ser quebrantados en nuestra soberbia para que Dios nos use. No puede utilizarnos si creemos que nos llevamos el mundo por delante. Así creía Pedro. Ahora ustedes lo ven como está en este capítulo, como un pollo mojado. Jesús ni siquiera le hace referencia a que él le negó 3 veces. Sin embargo, Pedro sí sabía lo que estaba haciendo Jesús. Jesús lo estaba restaurando. El quebranto había sido enorme. Ya había tenido que pasar el tremendo papelón de pensar que Jesús era parecido a él y darse cuenta que había una distancia enorme. Después envalentonarse para caminar sobre las aguas y que las circunstancias que le tocaban vivir hagan naufragar su fe. Y ahora esto. Y ahora esto. El Señor necesita tratar con tu orgullo. Necesita
tratar con los rasgos de soberbia que tengas en tu vida. No sirven, te alejan de Dios. No sirven. Ninguno que no entienda que es siervo de su hermano, que estamos aquí para servirnos unos a otros. Y los que más debemos servir somos los pastores. No entendió el reino de Dios. Y Dios, más temprano que tarde, lo va a hacer pasar por el quebrantamiento de la traición. Porque si hay algo que nos lleva la soberbia, es a traicionar los principios del reino de Dios. Nos lleva a hacer algo diferente, algo distinto. Creí que tenía otra cosa. Bueno. Jesús completa este proceso. Apaga si quieres. Lo ubica a Pedro en el lugar exacto del pecador y transforma la visión de sí mismo. Jesús ve que Pedro está en este proceso y lo restaura. Ahora, no restaura su autoestima, restaura su fe. Pedro necesitaba que restaure su autoestima. Su autoestima le había jugado en contra. Y Jesús restaura su fe. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta de Jesús no tiene que ver con las capacidades de Pedro. Jesús no le está preguntando a Pedro, ¿te crees capaz? Todo este tiempo que has estado conmigo has aprendido tanto que te crees capaz hoy de apacentar mis ovejas. Pedro, ¿cómo te ha ido en el seminario? ¿Cómo estás con la lectura de la Torá? ¿Has anotado todo lo que yo te enseñé? No le pregunta eso. Eso tiene que ver con sus propias capacidades. Y ¿sabes una cosa? A Jesús no le interesaban las capacidades de Pedro. A Jesús no le enseñan, no le interesan tus propias capacidades. Jesús solamente quiere que le ames. Quiere que le ames tanto como para no volver a traicionarlo. Y después la remata con este ejemplo tremendo. Y le enseña el valor de la gracia de ser conducido por otros. Sea por el Espíritu Santo, sea por la iglesia o el hermano que te preside. En primer lugar, el Espíritu Santo. Y le dice, Pedro, cuando eras joven, vos te vestías, te ponías lo que querías y te ponías lindo y coqueto y te ibas donde vos querías. Pero cuando seas grande, la madurez, cuando seas viejo, otros te van a vestir y te van a llevar hasta donde no quieras ir. Y esto es la gracia de la madurez, la dependencia total y absoluta de otros. El primer otro es el Espíritu Santo de Dios. Aprender a depender
No me las sé todas. Ni siquiera puedo lidiar con mi futuro. Pedro se jugó un pleno, como dicen, no sé qué será, porque nunca jugué ni a la ruleta ni a nada, pero se jugó un pleno a que no le iba a traicionar. ¿Y sabes qué pasó? Lo traicionó. Ni vos ni yo podemos asegurar lo que va a pasar en nuestro futuro, a menos que dependamos del Señor en todo. Que tengamos nuestra vida abierta, nuestras cuentas en regla con Él, nuestros pecados confesados y nuestra dependencia del Señor. Si esto no está, difícilmente puedas prever un futuro con seguridad. Dios quiere, necesita que pases por el quebrantamiento de la desigualdad, por el quebrantamiento de las vicisitudes, los problemas de la vida, y por el quebrantamiento de la traición, para que estés preparado para servirle. El Señor en esta mañana te pregunta, ¿me amás? ¿Me amás? ¿Realmente me amás? Señor, ya te dije que te amo. Sí, pero quiero saberlo. Quiero que surja de tu interior, que sea un amor profundo, verdadero, dependiente, de entrega, para que puedas ser usado por mí y seas mi discípulo. Dios te llama. Dios te llama. Me gustaría que te pongas de pie. Y que cierren todos sus ojos. Y que hablen con Dios, que oren. Y si sentís de parte del Señor que el Señor te está requiriendo que seas quebrantado, que te lleve a este punto donde todo sea Él, todo sea Él. Pases al frente para que oremos por vos.